Guías de remisión. Las guías de remisión son documentos que sustentan el traslado de bienes entre distintas direcciones existentes. Guías de remisión. Son documentos que sustentan el traslado entre distintas direcciones. Existen distintas modalidades y aspectos relevantes. ¿Quiénes están obligados a emitir las guías de remisiones? Se realiza bajo la modalidad de transporte privado. Los sujetos mencionados a continuación deberán emitir una guía de remisión denominada guía de remisión remitente. Los que están obligados a emitir guía de remisión son el propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado, el consignador en la entrega al consignatario de los bienes dados en consignación. También podemos decir en la devolución de algunos bienes no vendidos por el consignatario. Otro puede ser el prestador de servicios, puede ser mantenimiento, reparación de bienes, servicios de máquina, etc. También las agencias de aduanas. El propietario consignatario de los bienes le haya otorgado un mandato para despachar, el almacén aduanero o responsable. Las guías de remisión se sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones. Puede ser transferencia, prestación de servicios, cesión en uso, envío entre establecimientos de una misma empresa para su transformación o comercialización, etc. Traslado a terceros en calidad de consignación, entre otros. La emisión de guías de remisión podemos hacer, lo hacemos en dos: transporte privado y transporte público. Vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué sustenta el traslado de los bienes? En el transporte privado sustenta lo que es guía de remisión del remitente. Y en el transporte público sustenta la guía de remisión del remitente más guía de remisión del transportista. También podemos ver cuántas. En el transporte privado vemos el remitente emitirá una guía por cada destino que tenga. En el transporte público el remitente emitirá una guía por cada destino que tenga y el transportista una guía por cada remitente que tenga. ¿Qué guía de remisión deben sustentar el traslado? La unidad privada y la unidad del transportista. Podemos ver acá, depende de la modalidad del transporte. En el transporte privado vemos el transporte de bienes que es realizado por el propietario o poseedor. Se debe emitir guía de remisión o remitente. En el transporte público podemos ver el servicio de transporte es prestado por terceros. Se debe emitir guía de remisión transportista y guía de remisión remitente. Guía de remisión remitente. Guía de remisión del remitente es emitida por el propietario o poseedor de los bienes. También debe contar con una información impresa, datos de identificación del remitente, dirección del domicilio y establecimiento, etc. Podremos ver la información impresa y la información no necesaria impresa. Nos pide los datos de identificación del remitente, denominación del comprobante, numeración del motivo del traslado, datos de la imprenta que realizó la impresión y número de autorización de impresión otorgada por la SUNAT. Aquí tenemos un ejemplo de una guía del remitente que viene los datos del personal de la empresa, el número de RUC, la guía de remisión remitente, la serie y la descripción, cantidad, el peso total, el transporte. Acá en este cuadro podemos ver la guía de remisión con sus diferentes partes de lo que ingresa, lo que es el RUC, guía de remisión, la serie, la denominación del documento, dirección del punto de partida y punto de llegada, etc. Guía de remisión del transportista. La guía de remisión deberá ser emitida por el transportista cuando quien envía la mercadería carezca de establecimiento,
de emisión del punto de partida, del transporte de las mercancías. También podemos ver que las mercancías sean transportadas por empresas de transporte público y no se haya emitido la guía por el remitente de la misma. Partes de la guía remisión transportistas, datos del transportista, podemos ver nombre completo, dominación o razón social y nombre comercial de existir, número de registro, denominación del documento, serie y numeración correlativa, datos de la imprenta, fecha de impresión y destino origen. Aquí tenemos un ejemplo de una guía de remisión del transportista. Acá tenemos una guía de remisión transportista, cada uno con sus partes. El modo de la guía de emisión, cómo debe ser hecha entre el RUT, denominación, serie, punto de partida, documentos que sustenta, identificación del conductor, dirección del domicilio, etc. Acá podemos ver la guía de remisión del transportista, información impresa. Lo que necesitamos es los datos de identificación de transportista, la razón social, domicilio fiscal o local de punto de emisión, RUT, partida registral, la denominación, etc. Y por último podemos ver la información no necesariamente impresa. El distrito y departamento del punto de partida, distrito y departamento del punto de llegada, datos de identificación de la unidad, la serie y número, fecha de inicio de traslado, cuando sea subcontratante. En el caso de solo se requiere emitir una guía de transportista, se debe consignar la dirección del punto de partida y punto de llegada, datos del bien transportado, datos de identificación del remitente y datos de identificación del destinatario, y lo último, datos del sujeto que efectúa el pago del servicio de transporte.